Tras el dramático descenso en Ferrol a principios de los 90, el Club Baloncesto Canarias vivió tiempos convulsos. El equipo aurinegro hizo un amago por volver a la élite en la temporada 93-94, pero cayó en el quinto partido de la serie definitiva, esta vez en casa y ante el Salamanca. Fue el principio de una larga travesía por el desierto. El club tuvo que empezar de cero, recomponerse y afrontar un largo periplo de más de 2 décadas fuera de la ACB. Sin embargo, el conjunto canarista acabaría renaciendo de sus cenizas para protagonizar una meritoria escalada en las competiciones nacionales, hasta recuperar la máxima categoría 21 años después. La verdad que recuerdo bastante de esa época porque fue, por decirlo así, mi época más memorable, ¿no? Porque dentro de este grandioso club. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, que fue en la temporada 90-91, que llegué de rebote porque bueno, yo estaba cedido por lo que es el Caja Laboral ahora, el Baskonia. Me cedieron un año y con intención de volver a fichar, ya estaba palabrado el tema del fichaje. Y entonces a todos los equipos les dije que no quería fichar hasta que me dieron una zancadillazo. Y bueno, pues entonces acabé aquí. Alonso busca a Fernando Angulo, triple, martillo Angulo. Triple de Angulo. La verdad que yo vengo de la cantera, ¿no? Yo vengo de haber estado en el Luther King. Mis orígenes están en haber empezado a jugar hasta lo que fue cadete de primer año en el Luther. Y en aquella época, pues bueno, recuerdo que ya en cadete de segundo año fiché por el Canarias. Estuve pues 3-4 temporadas de categorías inferiores y ya la temporada de junior, ya cuando tenía 16, estuve en una etapa en Barcelona, en el Juventud de Badalona, en el TDK Manresa, y ese último año de ACB, que con 16 años, me acuerdo que me subió ya Jaime Ventura con el primer equipo. Aguanta Edgar, hasta la cocina, no, finalmente deja para Fernando Angulo, hay que tirar, Fernando, y qué fantástica la suspensión. Pero el partido que más recuerdo, pero encima lo recuerdo, pues no lo puedo recordar con alegría, el que más recuerdo, y siempre lo diré, el partido de Salamanca, aquí el último que yo me acuerdo que la noche anterior ni dormí, de la ansiedad por jugar ese partido. Y eso me hizo pues, estar cansado en el partido. Salamanca partía de favorito, tenían no solamente un equipo por plantilla, sino económicamente muy superior, ¿no? Era como David Goliat un poco, ¿no? Habíamos, después de haber perdido un segundo partido aquí, un primer partido y un segundo partido, ir 1-1, haber ido a Salamanca a remontar, ganar un partido allí era prácticamente inviable, porque ellos prácticamente creo que no habían perdido sino un partido o 2 partidos en toda la temporada. Conseguimos ganar y nos vinimos aquí a un quinto partido, ¿no? Y yo todavía durante años echándome en cara, yo personalmente, de que tenía que haber hecho yo algo más o alguien hacer algo más, porque estuvimos a 4 puntos de un ascenso en casa. O sea, yo el partido que más recuerdo, pero encima negativamente porque lo pasé fatal, fue ese, de Salamanca. Y la verdad que, imagínate, ver un Ríos Tejeras como esto, yo estoy ahora mirando un poquito alrededor, ¿no? Y casi estoy viendo las caras de todo el mundo, ¿no? Meter aquí casi 3.000 personas, la gente involucrada, pantallas de televisión fuera, o sea, era un espectáculo de esos que sueñas de niño, vivirlo en tu casa, con tu gente, y la verdad que era lo mejor que se podía pasar. Sobre todo los acontecimientos, ver un partido que con la emoción que tiene y que te ganen en el último segundo, como fue, ¿no? Una canasta desde la esquina, pues claro, te quedas como chafado, ¿no? En ese momento pues te salen de todo, te salen lágrimas, te sale toda la pena, ¿no? Aunque después cuando haces reflexión a los días siguientes, tú dices, oye, es que lo hemos dado todo, ¿no? Se hizo lo que se hizo, ¿no? Empezar de cero, con todo nuevo, con la ilusión, con un apoyo que yo lo oía desde fuera y llamaba cada 2x3, que el contacto que siempre tienes con la familia aquí y con la gente de la casa, ¿no? Del Canarias. Pues fue muy duro para todos tener que estar en EVA y concienciarse de que era un equipo que estaba allá abajo y que había que escalar peldaños, pero bueno, sabíamos todos más o menos que con el trabajo que estaba haciendo, tarde o temprano, llegarían a donde están ahora. Lo que pasa es que
yo sinceramente no me esperaba que llegaran tan pronto, ¿no? Y veías cómo empezaron desde segunda autonómica, en esa parte ese año no estuve, pero ya el año siguiente en primera división, pues fue un poco un contacto, yo creo que fue en plan de, bueno, a ver si por casualidad, venga, quédate, échanos una mano y tal. Y bueno, yo la verdad que tenía tenía 3 ofertas en Península y una en extranjero, en Islandia, me acuerdo, pero estaba barajando no el tema del dinero, sino el tema un poco más de estabilidad, ¿no? Y yo creo que ese año pues me vino bien quedarme aquí, ¿no? Aunque recibí muchas críticas por ello, de ¿por qué no te vas fuera, profesional, si te quedan muchos años y tal? Y la verdad que fue un riesgo, ¿no? Para mí fue un riesgo porque sabía que si no me salía ese año bien, pues prácticamente me iba a olvidar del mundo profesional del baloncesto. Era un poco más difícil, ¿no? Porque ya te enclava en una isla, un poco olvidada, en una división que no era nada profesional. Vivimos Don Benito, veníamos de luchar aquí, de quedar campeones de Canarias, ¿no? de la Liga Canaria ante el Náutico, y nos presentamos allí en Don Benito pues con una vitola en la que junto a otros 2 equipos, Linense, creo que el Caja Sur de Córdoba también estaba, y un filial del Unicaja y del Caja San Fernando, eran equipos que estaban ahí para subir, ¿no? Pero bueno, estábamos entre los 4 o 5 equipos que todo el mundo nos tenía en cuenta. Y la verdad que empezamos muy mal, porque el primer partido lo empezamos perdiendo. Pues tú imagínate como después del primer partido, con la ilusión de subir, pues que te encuentres con una derrota, ¿no? Era remontar, ganar de muchos puntos los siguientes partidos, y bueno, yo creo que el equipo que teníamos, el corazón que ponía todo ese equipo, pues conseguimos pues todas esas victorias hasta presentarnos pues en las finales, ¿no? Que bueno, la perdimos con Linense, pero bueno, ya el objetivo estaba cumplido, los perdimos al final y estaba cumplido. Yo, pues mira, a nivel de equipo súper contento porque conseguimos nuestros objetivos, y a nivel individual estupendo porque me eligieron mejor jugador, mejor escolta de la máximo anotador, o sea que esa fase de ascenso para mí fue genial, ¿no? Yo te diría que el Canarias lo asimilaría con espíritu. Es decir, el nombre Canarias, el Club Canarias, Club Baloncesto Canarias, le podía definir como que es un espíritu. Es decir, es como, no sé cómo decirte la palabra, pero es como un grupo de gente que está implicada en este deporte, que de corazón, con un gran espíritu y que defiende totalmente. Yo no he visto los colores, yo he estado en varios clubs y no he visto a ningún club defender los colores amarillo y negro como se han defendido aquí. Puede ser el espíritu de guerrero, el espíritu de luchador, pero yo creo que sobre todo el de ganador humilde. Yo creo que hemos sido un equipo que nos hemos creído que podemos ser grandes, que podemos ser ganadores, pero siempre basado en una humildad en el trabajo, en no creernos mejores que nadie, en trabajar más que nadie, en luchar más que nadie. Y no lo digo solamente a nivel de jugador, como fui yo, sino yo lo he vivido en todos los ámbitos. Ya después de toda la historia, ese fue el de Le Plata. Yo creo que ahí fue la pequeña guinda que pusimos para que este club ya diera la zancada profunda para ya ser un club profesional y volver otra vez que la gente dijera, oiga, el Canarias profesional otra vez, ¿no? Entonces, bueno, habíamos tenido 3 años muy buenos en los que nos habíamos quedado en las puertas. Ya algunos de nosotros que habíamos estado jugando juntos, como Fernando, como Carlos García Menotti, que habíamos vivido los ascensos, bueno, los no ascensos de ACB, aquellos 3 años seguidos de años anteriores, decíamos, oye, ¿qué pasa? Que nos va a pasar lo mismo, ¿sabes? Casi 8 años después, ¿no? Nos va a pasar lo mismo. Hombre, yo tenía ese gusanillo el año anterior de haber perdido en Pamplona, partiendo como favoritos, llegar aquí y teniendo ese gran temporadón, volvíamos a ser favoritos, aunque jugábamos contra equipos fuertes. Me acuerdo que jugamos ahí contra el equipo de Zaragoza, que estaba Jabón y Hernández, había un equipo bastante fuerte, pero bueno, creo que jugamos muy bien ese playoff de ascenso, que ganamos la más muy fácil. Conseguimos que el club, después del gran esfuerzo que hicieron, pues traerse la fase aquí al Ríos Tejera, que bueno, para nosotros era un fortín, o sea, el Ríos Tejera era prácticamente, aquí no ganaba nadie. Yo estaba con muchísimo
con muchísima emoción antes del partido, con mucho nerviosismo, porque claro, también teníamos, en general los jugadores teníamos ese miedo escénico a volver a perder y encima a perder en casa. O sea que yo pienso que teníamos una presión añadida, ¿no?, a los demás equipos. Pero yo me acuerdo de cómo empezó el partido, la afición que estaba muy volcada, el equipo que estaba muy volcado, no salían las cosas muy bien, ya desde salida el partido no fue muy igualado, sino desde salida nos desprendimos, ¿no?, nos despegamos del otro equipo y fue un partido que a todo el mundo le salía bien las cosas y vamos, que entonces lo veíamos relativamente fácil comparado con otras temporadas, ¿no? Entonces, luego al acabar el partido, pues la inmensa alegría de ya por fin de haberte quitado esa espinilla y de haber ascendido, que era lo que ansiábamos años atrás. Anécdotas que te cuento con antiguos compañeros, ¿no? Que me acuerdo que jugamos contra un compañero que fuimos, como fue Alfredo Fabón, y al final del partido dice: recuerdo el año que yo jugaba en Salamanca y tú en el Canarias, y yo te quité el ascenso aquí, digo, hoy por lo menos, aunque nos hayan ganado, te lo he devuelto, ¿no? Aquel fatídico día, pues hoy por lo menos pueden festejar el ascenso a lo que era el Les Plata. Sinceramente, mi casa. Yo creo que este ha sido de todo, quitando los principios del Luther King, pero uno era más joven. Las mayores victorias, derrotas a nivel profesional, yo como jugador los he vivido aquí, o sea que de decir Ríos Tejeras es mi casa, ¿no? Hombre, yo te puedo contar aquí que yo desde que llegué aquí empecé a jugar aquí, la afición que había aquí, el campo que es, de la condición que tiene física el campo, pues hace que haya unas condiciones favorables para jugar, ¿no?, sobre todo para el equipo de fuera, que sean más desfavorables para el equipo de casa, que sean más desfavorables para el de fuera. Estás jugando aquí y yo tenía la sensación de estar jugando aquí que estás viendo tu familia. Yo estaba viendo aquí, yo desde que llegábamos una hora antes a calentar, ya había gente por fuera dándote ánimos. La gente te conocía y tú conocías a la gente, que era lo curioso, es decir, los de siempre, la Peña San Benito, la gente más aficionada que estaba cerca, que te encontrás por la laguna, que paseando y demás, y que te daban tu apoyo incondicional, pues luego los veías en la cancha, entonces te encontrabas como en familia y que tenías ese gran apoyo. Pero por otro lado, sabías que no podías decepcionar, que estabas jugando para que te vieran tu familia y tus amigos, ¿no? La llegada de Alejandro Martínez al banquillo aurinegro supone un antes y un después en la historia reciente del club. El actual técnico canarista vive también tiempos difíciles, pero la directiva confía en su trabajo pese a llegar a encadenar hasta 12 derrotas consecutivas. Aquella apuesta firme por un proyecto de continuidad pondría los cimientos de los éxitos que estaban por llegar. Yo vuelvo al Canarias con el ascenso a Les Plata. Yo recuerdo de ver el ascenso en el Ríos Tejeras, de EVA a Les Plata, en el Ríos Tejeras, pero como aficionado o como baloncesto. Y recibo una llamada de Roberto Marrero en el que quiere hablar conmigo para hablar, para ver con qué predisposición tenía de volver. Y bueno, pues en aquel momento, pues cuando hablo con Roberto, y en el que todavía actualmente pues hay directivos que estaban en aquella época, como es el caso de Santiago Cacho, Félix Hernández, Guillermo Ramos, Juan Antonio Peña, no estoy seguro si estaba en aquel momento, pero seguro que hubo posiblemente, y Mario Ramos también entraba en aquel momento en el club. Entonces, bueno, me plantean la opción de volver y colaborar con ellos. Entonces, pues a partir de ahí, pues vamos organizando un poquito más el club, pero sí es cierto que cuando más hacemos el cambio de estructura es ya cuando ya Roberto sale de presidente y me plantean estar más full time en el club, y a partir de ahí pues vamos un poco organizando todo poco a poco. Buscábamos entrenador y sinceramente pues a mí me gustaba que el entrenador fuera de aquí, de Tenerife, alguien que ya hubiera tenido algo de experiencia en competiciones nacionales, no solo como entrenador sino también como gestión, vivir día a día de un club. Y en aquel momento pues yo trabajaba en Pi 314 y me acuerdo que hablé con Alejandro y decirle que era la persona que yo había pensado que podía ser entrenador.
Y es verdad que lo que en aquel momento era ya cuando la salida de Roberto Marrero y la entrada de Félix, y había que esperar un poco a todo el proceso electoral, y en cuanto se produjo, pues bueno, pues fue tomar Félix las riendas, elegir a Alejandro entrenador, y esto fue un martes, pues el miércoles estábamos viajando los dos para la Liga de Verano de la ACB para ir a buscar jugadores para el nuevo proyecto. Bueno, pues estando un día en la redacción de Diario de Aviso, un domingo por la tarde, en aquel momento trabajaba y lo seguía haciendo durante unos años más, llevando las páginas de Deporte Base, la parte de baloncesto, y me llamó Aniano Cabrera por la tarde, bueno, que estaban buscando un entrenador para el Canarias, que si se me ocurría algún nombre, y bueno, yo creo que le di los mismos nombres que él tenía en mente, y bueno, y al final de la acabando la conversación me dijo, ¿y tú podrías hacerlo? Y digo, mira, ahora tengo que acabar estas páginas, no te sé contestar ahora en este momento, o creo que no es prudente contestarte ahora, nos vemos mañana. Y nos vimos el lunes, y ya a partir de ahí un poco pues empecé hablando con Roberto Marrero, que pues, tal como un lunes o un martes, y el viernes sábado ya se produjo el cambio, entró Félix de presidente sustituyendo a Roberto, y digamos que empecé a hablar con Aniano y con Roberto, y acabé hablando y firmando el contrato con Aniano y con Félix, o con Félix y Aniano. La verdad que no sabemos cómo llega ese momento en el que no empezamos a ganar, porque el partido anterior a esas 12 derrotas ganamos de 30 en Valladolid, en una cancha muy complicada, y somos capaces de ganar más 47, mentira, en Valladolid, en Palencia. Lo que pasa es que nos quedamos a dormir en Valladolid después del partido. Creo que fue 47-77 o algo parecido, fue un partido que todo salió bien, y a partir de ahí pues todo empezó a ir a perder en prórrogas, a perder de 1 en el último segundo, a no encontrar la manera de atacar. Competíamos bien en todos los partidos, y bueno, pues digamos que hubo mucha presión para que hubiera un cambio de entrenador, cambios de jugadores, lo que suele pasar en esos casos en Tenerife y en cualquier lugar del mundo que haya deporte, y que todos sabemos infinidad de casos. Pero Félix y Aniano en todo momento, cuando hablo de Félix y la Junta Directiva, para no estarlos nombrando a todos cada vez, apoyaron al equipo, hicimos algún cambio en la plantilla, pero en todo momento se confió en el grupo, se creyó en lo que estábamos haciendo. El que tú esperas, y te vienes una dinámica de perder el partido. Entonces es verdad que a mí esa experiencia que tuvimos con Víctor Armijo, esa falta de paciencia, falta de reconducir la situación, de a lo mejor hacer un fichaje en un momento adecuado, que no se hizo con Víctor, me enseñó a que hay que intentar que a los directivos hay que aislarlo de un poco los pensamientos externos, y hacer una reflexión interna, y saber que a veces la solución pasa por tener paciencia, y creo que la tuvimos, costó, son 3 meses casi sin ganar partidos, en el que hay que mantener la calma, y creo que por otra cosa no me puedo caracterizar, pero soy una persona bastante tranquila, e intento analizar las cosas siempre lo mejor posible, y siempre actuar con el pensamiento que tengo, creo que suelo acertar en este tipo de cosas, y creo que en ese momento fue lo más adecuado, y los hechos están al día de hoy. Bueno, yo creo que habíamos hecho una serie de cambios importantes, la llegada de Yaquim, de Levi, de Javi Román. Yo creo que eran jugadores, la recuperación de Alex González, yo creo que eran jugadores muy importantes que los nacionales, bueno, digamos, Javi no nos conocía, no había jugado con nosotros, pero sí conocía al club, de haberse enfrentado a nosotros. Yo creo que con Levi íbamos sobre seguro, porque era un jugador que ya había jugado la competición en Celso Míguez, y con Donaldson lo habíamos seguido desde que estaba en Portugal, y creíamos que para nuestra liga, para la Le Plata, era un jugador ideal, ¿no? Por intensidad, por rebote, un jugador que llegó con unas deficiencias técnicas importantes y tácticas más importantes todavía, pero solo su trabajo le llevó a ser MVP un montón de semanas, a merecerse toda serie de elogios, y no solo nuestros, sino de toda la competición. Y creo que al final se consolidó un grupo muy importante, que creyó desde el primer momento en el trabajo que se estaba realizando, y que nos llevó a ascender en el 5º partido contra Vic. Se nos complicó muchísimo el playoff de Vic, pero en aquel momento nadie valoraba la plantilla de Vic. Ahora mismo, por ejemplo, Rafa Gesmeyer, que llegó a jugar en el Real Madrid, Ulis Baez,
que actualmente juega aún en el Gran Canaria y con un rendimiento increíble, era la pareja de extranjero de aquel equipo, con lo cual a eso le suma un grupo de jugadores nacionales que habían en un buen equipo. Y nosotros habíamos quedado campeones en la liga regular con una diferencia de 5 partidos sobre el segundo. Y bueno, pues yo tengo un recuerdo de que el quinto partido, pues el Ríos Tejera estaba hasta las banderas, ¿no? Un poco como el partido aquel de Salamanca. Lo cierto es que bueno, pues tuvimos un partido, creo, muy igualado la primera parte y luego lo rompimos en el tercer cuarto con aquellos famosos triples de Javi Román. Fariña para Javi Román de 3. Triple de Javi Román. Sergio Soria hizo un partidazo. Metió unos canastones y luego, bueno, pues ya Jaquín, Levi, Alex González, pues Jaime, Fariña, Joseba Iglesias no estaba en aquel momento, Joseba ya no estaba, pero Irán Marrero, bueno, yo creo que Mario Cabanas, bueno, pues si te manejas, la verdad que creo que fue un buen grupo y bueno, la pena de que después te quedas con que estaba también Irán Higuera, que a día de hoy no está con nosotros, bueno, lamentablemente. Y bueno, pues yo creo que fue una fiesta, ¿no? Yo creo que Ríos Tejera volvió a vibrar como de los grandes momentos. Bueno, recuerdos muy buenos. Sabíamos que la serie se tenía que decidir en nuestro campo. Ese año creo que no, bueno, creo no, seguro, no perdimos ningún partido en el Ríos Tejera. Ganamos todos los partidos de liga regular en casa, ganamos en la primera eliminatoria los 2 partidos en casa y en la serie final ganamos los 3 partidos. Solo perdimos la final contra Rosalía, que ya era un partido sin trascendencia ninguna para nada, solamente para ver quién quedaba campeón de la competición. Y la verdad que me quedo con todo, con el trabajo de todo el mundo, con la ilusión que aportaron los jugadores nuevos que llevaban, con la ilusión que aportaba Alex después de una lesión muy complicada, con el trabajo de Jaime, de Juanjo, de todo el equipo. Yo creo que no sería muy injusto quitar o poner a alguien, o la gente del cuerpo técnico, la gente del club, los aficionados. Yo creo que jornada tras jornada se veía que podíamos hacer algo importante y al final se vio que con la ayuda de todo el mundo fue así. Pues no fue, era el cambio, el proceso de crecer en una instalación mejor, pero el momento y las circunstancias no fueron las adecuadas. De hecho, aquel año cambiamos los 2 americanos de golpe. Jaquín tuvo una oferta para jugar en ACB, Levi tenía una mejor oferta en aquel momento de Girona y nosotros entendimos que, bueno, pues que no podíamos igualarla, grave error. Y trajimos a 3 rookies, que May había jugado ya en Europa, pero Fleming y Gansi y Cosborn no habían jugado. Y ahí tuvimos un periodo de adaptación que nos costó muchísimo. Aunque jugamos playoff, que quedamos eliminados en el 5.º partido en Girona con un triple de Levi, no fue tan malo deportivamente, pero nos costó mucho arrancar. Bueno, yo creo que es un poco a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Yo creo que arriba estábamos muy bien, muy cómodos, pero quizá la instalación se nos quedaba pues, un poco pequeña para algunas cosas y creo que hemos mejorado en cuanto a la infraestructura con la avenida Santiago Martín. Yo creo que fue algo difícil para mucha gente, para aficionados que llevaban toda la vida o en el Luther King o en el Ríos Tejera, cambiarse. Muchas de esas personas iban caminando al pabellón, cuando acababa el partido pues se iban a tomar algo en los bares cercanos, de camino a casa, y tenían una serie de rutinas pues que de repente no las podían seguir cumpliendo, ¿no? Pero yo creo que poco a poco todos hemos visto que el cambio ha sido para mejor y que el cambio nos ha beneficiado en todos los aspectos. No sería justo no nombrar como pilares de esa construcción en LEP a Iker Urresti, a Chavo y a Richie Guillén. Y Nacho Yáñez, eran los 4 jugadores veteranos que nos daban una estabilidad dentro del equipo. Eso que, por supuesto, sin olvidarnos Jaime, Levi y Jaquín. Pero creo que la figura del mismo Iker y de Richie Guillén creo que fueron muy importantes, ¿no? Lástima que Richie no hubiera venido, no hubiéramos podido traerlos con unos años anteriores, porque hubiera estado muchos más años en el club.
creo que nos dio no solo resultados deportivos, sino también una imagen, ¿no? Bueno, yo creo que ese otro salto llega quizá con la apuesta por Ricardo Guillén y Jesús Chagoyen, ¿no? El momento que decidimos incorporar esos dos jugadores, recuperar a Yaquim y Alibay, que habían tenido experiencia fuera de la isla, creo que en ese momento es el momento que nosotros vemos que tenemos alguna posibilidad de dar el salto a la Liga ACB. Bueno, pues yo creo que en aquel año del ascenso pues hicimos una temporada extraordinaria, teníamos claro que si configuramos un equipo en todas las posiciones estables y lo tuvimos, pues podíamos lograr el ascenso directo y bueno, pues yo creo que fue una fiesta, ¿no? El ascenso fue aquí en casa con el Lleida, pero yo creo que el verdadero ascenso fue en La Palma, ¿no? Que encima ya no era matemático, pero ganar aquel partido nos daba el salto a la Liga ACB. Más ya lo que teníamos, ¿no? Jaime que sigue y bueno, toda una serie de jugadores que nos dan un salto de calidad muy importante. La llegada de Albert Sabat también fue muy importante porque era, para nuestra manera de jugar, era un base perfecto. Bueno, pues todo lo que nos aportó Iker Urreisti en todo momento, porque bueno, era un base que era el contrapunto un poco a Albert. Y bueno, yo creo que toda esa serie de jugadores fueron los que nos impulsan y nos ayudan para ir arriba. El desafío de volver a la élite tuvo también un par de capítulos importantes en los despachos. El primero, tras un verano de incertidumbre que culmina con la adquisición de la plaza ganada en la cancha tras un acuerdo con el Alicante. Y el segundo, un verano después, coincidiendo con la obligatoria conversión del club en sociedad anónima deportiva, resuelta con éxito tras 2 meses de intensa actividad, periodo durante el cual la entidad recibe el empujón definitivo de su masa social, empresas e instituciones. Tras no pocas dificultades, Tenerife vuelve por fin a disfrutar de la ACB, con un equipo valiente en la cancha y un club sensato detrás. Aquí todos los premios, todos los logros, los ascensos los hemos conseguido entre mucha gente, no los ha conseguido ni un jugador, ni un entrenador, ni un presidente, ni un director deportivo, ni un jefe de prensa, lo hemos conseguido entre todos y así debemos seguir. Entonces, bueno, yo creo que la manera de jugar que me gusta a mí es esta, trato de que mi equipo entienda cómo quiero que juguemos, pero también es cierto que una vez que llegas más arriba te das cuenta que solo con eso no vives. Estuvimos 5 años en El Plata, estuvimos 5 años en El Boro y ahora mismo llevamos 3 años en la Liga Endesa. Yo apuesto por la continuidad de mantener un bloque, eso es lo que nos va a hacer crecer, que toda aquella persona, jugador que llegue nuevo, nos ayuda a mejorar dentro de nuestra filosofía y dentro de lo que es el club, que sean jugadores que se impliquen, que compartan y que vivan lo que es el Canarias. Y tener calma. Yo creo que ahora mismo el mejor proyecto que podemos tener es el equipo de Liga ACB. Un año competiremos para estar en playoffs y entraremos en playoffs, otro año podemos competir para entrar en la Copa y competiremos en la Copa. Pero yo creo que las aspiraciones del club es cada año intentar pues competir cada día. Yo creo que ese es el objetivo más claro, competir cada día y lograr la permanencia. A partir de ahí siempre soñar despiertos gratis y ojalá pues podamos aspirar a siempre ser un equipo que diga, los del Canarias siempre están para jugar playoff o para jugar Copa del Rey, pero siempre tienen claro que el objetivo es la permanencia. Yo creo que a partir de ahí pues, crecer y que sobre todo vengan aficionados al pabellón. No olvidarnos de dónde hemos venido, lo que nos ha costado llegar aquí y lo fácil que puede ser perderlo todo si en algún momento pues vamos, pues la prepotencia, la soberbia se apodera de nosotros. Yo creo que mientras sigamos siendo humildes, teniendo los pies en el suelo, teniendo la afición que tenemos, teniendo el apoyo institucional que tenemos, el apoyo empresarial que tenemos, mientras todo eso siga, estoy seguro que los jugadores, los entrenadores, haremos todo para que el equipo siga y se convierta con el paso del tiempo en un clásico de la competición. Well, there's music everywhere. The voices carry through the air, but I'm not listening. Take another look. There's no more pages in this book. The epilogue was written in the dirt. The story's at an end. It's time to put away